Bien, hoy te voy a platicar en esta breve cápsula sobre el tema de lo que vienen siendo los modelos de gestión de riesgo, de gestión organizacional, que lo conocemos como los Compliance Program. De esta manera vamos a ir amplificando nuestro conocimiento en esta materia, que si bien es jurídica, que es la manera que nos lo hacen obligatorio, también para llevarla a cabo de manera adecuada se necesita otro conocimiento, que en un momento más te lo explico. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Hoy te voy a platicar, como te lo mencionaba en la introducción, sobre el tema de lo que son los modelos de gestión de organización y de gestión de riesgo como parte toral para hablar de que tenemos controles o programas de cumplimiento efectivos para que cumplan su finalidad, que es la implementación de una cultura de cumplimiento y consecuentemente ante una eventualidad de la comisión de algún delito estaremos hablando de una exoneración o exención de la responsabilidad penal por la propia atipicidad de esta situación de contar con estos controles. Como les había platicado, en la firma tenemos uno de los primeros casos particulares de experiencia donde la carpeta de investigación terminó sin el ejercicio de la acción penal debido a que se probó la eficacia y eficiencia de los programas de cumplimiento que se tenían implementados. Y aquí es donde vienen las reflexiones. Jurídicamente hemos avanzado muy lento aquí en México, pero hemos avanzado. ¿Qué sucede en otras latitudes? En España, pues obviamente es el lugar donde más acudimos cuando surgen nuevas figuras para documentarnos, pero el fenómeno de compliance es global. De inicio te recuerdo que habíamos platicado en la primera cápsula de Compliance World que estamos hablando del tema de la circular número 1 diagonal 2016 de la Fiscalía General del Estado español, donde en síntesis y en breves palabras, y me permito hacerte esta lectura, señala: los modelos de organización y gestión de riesgo o Corporate Compliance Programs no tienen por objeto evitar la sanción penal, fíjense cómo resalta, sino promover una verdadera cultura ética empresarial. Eso que parece la última finalidad resulta ser la principal. Consecuentemente, en automático se da la atipicidad. Yo, en mis inicios, comparaba los artículos 31 del Código Penal Español frente a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y pues me sorprendía que allá sí contemplaban una exención o exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que tuvieran implementado un programa de cumplimiento adecuado y proporcional a la organización. Y acá en México simplemente teníamos la atenuación de la responsabilidad, ya sea una multa, ya sea un tiempo que podría ser equivalente al 25%. Eso es lo máximo que teníamos de atenuación de la responsabilidad penal y tenemos todavía en México. Sin embargo, con el pensamiento del maestro Miguel Ontiveros, llegó a la conclusión que ya teníamos platicado y creo que la mayoría de ustedes conocen, es si el artículo 421 me toma el tema del defecto organizacional, ¿sí? Es decir, que se lleve a cabo conductas que entrañen la comisión de delitos fiscales por integrantes de la organización en beneficio de esta a través de su infraestructura y que todo sea propiciado por la omisión del debido control organizacional. Si yo de estos elementos del tipo la omisión
la tengo hecha a un lado mediante los programas de cumplimiento, tengo una atipicidad, por ende no tendría la responsabilidad penal esta persona jurídica. Pero también es cierto que estos programas de cumplimiento, como también establece esta circular de la Fiscalía General del Estado Español, que debe ser proporcional. Si bien es cierto, una MIPYME o PYME necesariamente también le tiene que implementar a su magnitud un programa de cumplimiento, pero donde es muy concreta esta circular, es decir, que cuando una entidad multinacional o de talla mayor tiene que tener en esa misma complejidad y proporción sus programas de cumplimiento. Si nada más queda un programa de cumplimiento pequeño respecto a las dimensiones y a la demanda que tiene este tipo de entidades, pues aunque los tenga implementados no son eficientes y por lo tanto no se tomarán en cuenta al momento de dictar la sentencia de la responsabilidad penal. Me regreso a la importancia de la cultura empresarial. Hay una sentencia, también aquí tengo anotada, de la 154/2016, donde también se hace algo muy importante. Se resalta la importancia, como puntualmente señala, de la cultura de cumplimiento como factor determinante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Volvemos a lo mismo. No es un blindaje penal. Tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia una cultura de cumplimiento empresarial. Eso es lo que nos va a colocar en un plano de despreocupación. Por otro lado, nuestros vecinos del norte, a través de la US Sentencing Commission Guidelines de 2021 y 22, establece también que cuando se vaya a establecer o dictar una sentencia, se tomará en consideración el grado del infractor respecto a la comisión del delito empresarial, respecto a su cultura empresarial implementada, los programas de cumplimiento existentes y la cultura corporativa, tomando en cuenta la ética y la integridad. Entonces, ahí es como el Poder Judicial de los Estados Unidos, a través de esta guía, orienta a los jueces a considerar estos elementos al momento de dictar la sentencia para poder establecer las afectaciones delictivas o criminales en materia empresarial al infractor y por otro lado la reparación del daño. Entonces son elementos importantes. Todo esto, y lo vamos a ir cerrando, se origina de un principio del autocontrol o autovigilancia, como lo platicábamos. Rubén Quintino también hace esta precisión al decir que tomando el artículo 421 es muy claro que debe de existir una serie de circunstancias, pero lo determinante de la responsabilidad penal es la inexistencia de un debido control organizacional, que lo califica también como el defecto organizacional en su libro. Y esto también dice, tiene que ser grave, porque ahí en sus palabras, y del autor está tomando también a su vez en su libro, hay una entrelínea. No hay riesgo cero. Yo, por más que tenga bien implementados mis controles y mis programas de cumplimiento, son flanqueables, no son perfectos, pero tienen que ser reactivos. Se comete un delito pese a los programas y que burló todo, inmediatamente la organización debe tomar parte. Eso también el Código Español en materia penal considera también para exonerar. Entonces te dice, tiene que ser esa omisión del debido control grave. Oye, lo hice lo mejor que pude, ajustado a las dimensiones de la entidad, y aún así pudieron cometer el delito. Acredito, y por ende, no estaría en el tipo del artículo 421 del Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora la pregunta, y para ir cerrando esta breve cápsula, ¿qué integran los programas de cumplimiento?
De cada uno de estos puntos haré una cápsula también de manera general para introducirlos en esta serie que le hemos denominado The Compliance World, para poderles traer no solamente esto, sino los casos que han sucedido ya en el mundo, que son los que han impulsado esta cultura empresarial. Bueno, lo primero es llevar a cabo un análisis de riesgo. Si bien es cierto, ya tienes una auditoría legal, pues ella te puede proporcionar esa información para que tú, al implementar el compliance, ya tengas identificado los riesgos inherentes y residuales de la entidad, para de ahí pasar a una evaluación y establecer los parámetros de control y fijar las medidas para dar una mejora continua. El segundo elemento, establecer los procedimientos, para aceptar los riesgos, es decir, el grado de tolerancia o de apetito de riesgo que tiene la empresa, y por otro lado, aquellos que se pueden mitigar, evitar o en su caso, compartir con terceros, por ejemplo con aseguradoras. Hay riesgos que yo no puedo evitar, pero si suceden me acaban y no hay manera de evitarlos, es parte natural, son inherentes a mi actividad. Aquí es donde entra una entidad tercera como una aseguradora a través del pago de su póliza y de su prima, y de esa manera, si viene una eventualidad, la organización no tendrá un impacto que pueda costar su operación. Por otro lado, también tenemos que tener bien establecido el código de ética, código de conducta y el código compliance. Este último ha tomado moda, sobre todo impulsado por el maestro Javier Pujol, y los primeros dos ya los conocemos. El de ética es muy general, tomando los valores y los compromisos que tiene la entidad con todos los terceros relacionados y la manera en que se va a regular esos valores. Y el de conducta ya es muy específico, y ese suele ser adaptado exclusivamente a las experiencias del giro o que la propia entidad ya haya tenido y ya no quiere que se repitan esas conductas. Por otro lado, también tenemos que tener ese agente que lleve a cabo las actividades, que es el Compliance Officer, que puede ser un individuo o puede ser a través de una dirección, por lo multidisciplinario de la materia, por lo multidisciplinario de las actividades, por lo grande de la entidad, que uno solo no puede. Entonces creas una dirección. Posteriormente viene el tema, cuando en su momento lo hablaré, dónde lo voy a colocar. Algunos lo llaman departamento de compliance, otros dirección de compliance. Todo eso en lo particular yo no estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la maestra Silvia de enseñar Carlos, que establece que debe operar como un órgano descentralizado a nivel de la dirección general, para que preserve la independencia y la autoridad, algunos de los elementos característicos que debe tener este sujeto para su buena funcionabilidad. También tener una buena implementación de los controles internos naturales en la operación de la empresa. Algo que no puede faltar, si no se llama compliance, es el canal de denuncia, de una manera asequible, para que, si bien pueda ser un buzón donde pueda depositarse de manera anónima, que es lo más importante, o emplear alguna aplicación diseñada a la medida propia, pagar mensualmente, que mantenga ese anonimato de la denuncia, porque eso va a permitir que el oficial de cumplimiento pueda llegar a hacer sus indagatorias, observar sin hacer tanto, sin agitar tanto, sin intranquilizar a la organización antes de tomar cualquier acción, y sobre todo, más que acción, comunicación al Consejo de Administración a través del Comité de Riesgo y Cumplimiento o del propio Comité de Compliance. Y finalmente, entre otros puntos, hoy es breve, siempre hay que reconocer cuando se cumple, premiar. Cuando se contraviene, castigar. Entonces hay que establecer los mecanismos, ya sea a través de los reglamentos interiores de trabajo, los contratos individuales de trabajo, los contratos de prestación de servicios con terceros, etcétera.
A través de estos instrumentos privados se pueden establecer los vínculos hacia los códigos de ética y conducta o de compliance para que exista plena armonía que buscamos, relacionarnos con gente que cumple. Y si no cumple, es suficiente elemento para tomarse como una causal para rescindir el contrato. En materia laboral es probable que no vaya a funcionar, obviamente por los privilegios del sector laboral. Sin embargo, es preferible pagar lo que corresponde por ley incumplimiento y limpiar de un posible mal elemento a la entidad que buscar evitar que con esto un despido justificado. Eso pasa a segundo plano. Lo primero es la salud empresarial y corporativa que tiene la empresa. Y bien, pues con esto termino. Quiero hacer cápsulas de 10 minutos y salen de más. Espero que te sea de tu agrado. De nueva cuenta te insisto, iré mejorando en mi manera de comunicarme y transmitir estas cápsulas. Y ya sabes, soy Adrián Paredes. Síguenos en nuestras redes sociales de Consejero Empresarial. Si no, vamos por ti. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.